Mi nombre es Norma Calix y el día de hoy haremos un recorrido por el Parque Herrera. La historia de los parques públicos de la capital data de hace más de un centenario. Estos espacios en el siglo XIX fueron denominados jardines públicos, pero en el gobierno de Marco Aurelio Soto se transformaron en parques para honrar la memoria de ilustres hondureños, así como el Parque Herrera, el cual quedó ubicado en la segunda avenida del centro de Tegucigalpa, frente al Teatro Manuel Bonilla. El Parque Herrera, construido en memoria del primer jefe de Estado de Honduras, al levantarse en 1915 el Teatro Nacional, se construyó frente a la hermosa edificación, en un predio que pertenecía a la Plaza del Calvario, en el barrio Abajo, un jardín donde se colocó el busto en mármol de la carrera del primer jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera, llamándosele desde entonces Parque Herrera. Ahora bien, ¿quién fue Dionisio de Herrera? José Dionisio de la Trinidad Herrera y Díaz del Valle, quien nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca, Honduras, y murió el 13 de junio de 1850. Fue abogado y político hondureño y centroamericano, representante del liberalismo y uno de los centroamericanos más ilustres de su época. Dionisio de Herrera fue el autor de la primera Constitución de Honduras en 1825, elegido primer jefe supremo del Estado de Honduras en 1824 y destituido en 1827 por los conservadores de Guatemala, durándole su mandato solo 3 años. Tras una insurrección clerical dirigida por el canónigo Irías, su gobierno siguió una línea progresista a través de la cual organizó el Estado de Honduras. Además, trató de fomentar la agricultura, la industria y la inmigración, entre otras cosas. Por esta razón, en Honduras se le considera el padre de la patria y uno de los 6 próceres hondureños. Enviando como pacificador a Nicaragua por el gobierno federal, fue electo jefe supremo de Estado, cargo que ejerció en 1830 a 1833, que también solo le duró 3 años. En 1834 fue elegido jefe supremo de Estado de El Salvador, pero no aceptó su nombramiento. Se retiró de la política en 1838. Poseía notables dotes intelectuales, se distinguía por la firmeza de su carácter y se le reconocía además como hombre de circunspección y tino. Llegó a ser el único político en la historia de Centroamérica electo popularmente jefe de 3 estados. Se encontraba al pie del busto del estadista, que contenía tortugas que los visitantes las alimentaban con migajas de pan. La pequeña plaza ofrecía además 2 glorietas al extremo occidental, en cuyas bancas protegían del intenso sol a los capitalinos. Este parque se comenzó a formar con un busto y una fuente. Fue ampliado en la administración de Tiburcio Carías en el primer tercio del siglo XX, y hasta hoy los cambios son minúsculos. Los cambios fueron hechos por el arquitecto mexicano Augusto Morales, arquitecto paisajista mexicano, quien fue contratado por el Estado de Honduras para realizar el diseño y la construcción de 2 de las joyas en recreación y turismo de Tegucigalpa, el Parque La Concordia y el Parque del Picacho, a partir de la construcción de la memoria ancestral de los mayas, arquitecturizado con escaleras y balaustros como elementos característicos en el Parque El Picacho. Ahora bien, en el Parque Herrera fue utilizado en alguna época para esperar la función del Teatro Manuel Bonilla. Se dice que en este parque en esa época era visitado solo por personas de la élite de la misma época. Se dice también que el antiguo cementerio de Tegucigalpa en el siglo XVIII, el predio que ocupa actualmente el Parque Herrera, justo en mediación a la iglesia del Calvario, desde ahí hasta la ribera del río Choluteca, aproximadamente, lo que en algún momento fue el cementerio colonial del Calvario de Tegucigalpa. Así como ahora los cementerios municipales lo conforman el cementerio general del siglo XIX. Lo conformaban en este cementerio el cementerio del Chiverito en el actual Mercado Colón, América de Comayagüela, y el cementerio colonial olvidado de la Inmaculada Concepción, de la iglesia de dicho nombre. Como dato, en este cementerio que fue enterrado el último alcalde colonial de Tegucigalpa, Narciso Mayol, razón del nombre del puente en su honor. Fue aquí donde se enterraron las víctimas de la epidemia de cólera de 1848. Durante la construcción del parque se hallaron osamentos en el lugar. Reportó estudios que pertenecían de mediados del siglo XIX,
junto con parafernalia funeraria propia de la época. No es de mencionar las múltiples historias de sucesos paranormales de los alrededores, así que la próxima vez que pasen por ahí, recuerden que es el lugar de descanso eterno de alrededor de 50.000 capitalinos y que funcionó desde 1762 hasta el principio del siglo XX. En el año de 1955 se colocó una hermosa estatua en el parque dedicada a la madre, que ahora se encuentra en Plaza del Boulevard Económica Europea, en las cercanías del Tocontín, en el mismo sitio donde estuvo la estatua de Colón. Hace una década, un grupo de indígenas aglutinados en el Concejo Copín se dio la tarea de derribar el monumento a Cristóbal Colón, ubicada en la rotonda que marca la confluencia del Boulevard Económico Europea con la llamada Calle de los Alcaldes. Fue un 12 de octubre de 1997, en una conmemoración más del Día de la Hispanidad, que un grupo de aproximadamente 100 indígenas derribó la estatua hecha a base de mármol, en protesta por la colonización de que fueron objeto los pueblos de América. Cuando el almirante descubrió el continente, la escultura a la madre fue reemplazada en el parque por una escultura dedicada al padre hondureño, ubicada en la parte norte del parque, la cual fue donada por el Club Rotario. Colocó el monumento al padre el 28 de junio del 2001. Según la colonia y el catolicismo, la figura paterna se basa en José Santo, quien fue declarado patrono de la familia. Por ello, la conmemoración del Día del Padre en el país va ligada el Día de San José, el 19 de marzo, así quedó decretado el 9 de febrero de 1960. Cerca del parque podemos encontrar las famosas burritas del Parque Herrera, ubicada en un pequeño local que fue fundado en 1973. Está ubicado a un costado del Parque Herrera, en las proximidades del Teatro Nacional Manuel Bonilla, y es un punto de encuentro para intelectuales, profesionales, estudiantes y obreros, y gente común, quienes llegan ahí para saciar su hambre con una apetitosa burrita. Este negocio familiar, que se ha transferido de generación en generación, ha sobrevivido a embates de la naturaleza como los huracanes Fifi y el Mish, pero también cambio de cultura gastronómica de los hondureños por la llegada de las franquicias, que no han influido para nada para afectar las ventas que registran cada día esta cafetería. En el año de 1950, los carros de punto eran el único medio de transporte colectivo existente en esa época, quienes cobraban un lempira por la carrera en un servicio express, atendían llamadas telefónicas de sus clientes y asistían al lugar donde se les llamaba. Estos puntos estaban establecidos a inmediaciones del Parque Herrera. Aún en día podemos también encontrar en uno de los frentes del parque una estación de buses que conduce a la aldea de Cofradía Francisco Morazán, y arriba abajo también hay buses que conducen a Latillo. El conjunto del Parque Herrera es uno de los espacios urbanos más representativos del centro histórico de Tegucigalpa. En su costado sur se encuentra el Teatro Manuel Bonilla, en la esquina noroeste la Iglesia del Calvario, en la cual se hacen eventos religiosos en fechas de Semana Santa, y alrededor de una serie de estas casas tradicionales del barrio abajo, entre las que más sobresalen las casas del conocido Callejón del Teatro. Hace unos años, en el 2003, un proyecto auspiciado por el BID apuntó a rehabilitar el sector del Calvario, área donde se ubica el jardín. El parque también fue rescatado, recuperado su encanto y significación histórica. Ahora un sitio activo que atrae a familias, parejas, jóvenes y retirados. El parque lo considero uno de los más humanos de Tegucigalpa, porque no se ha roto la unidad del vecindario. Las construcciones colindran al jardín aún conservan una escala baja. Se sugiere restringir la edificación de estructura altas en su entorno para no permitir el rompimiento volumétrico del sitio, entre otras recomendaciones. Entre otros, como no permitir la remoción de las balustradas ni los elementos arquitectónicos como su pergola, tampoco pintar estos elementos para que mantengan su carácter y color patrono. Este parque fue construido hace más de 100 años y rinde honor al primer jefe de Estado de Honduras, Dionisio de Herrera. Espero les haya gustado el recorrido por el Parque Herrera y puedan ir a visitarlo muy pronto.